Muy bien, pues buenos días nuevamente, buenos días a todos. Vamos a iniciar con este curso de Excel y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, donde estábamos haciendo el diseño y la construcción de un dashboard, es decir, un panel donde podemos visualizar la información que tenemos en nuestras bases de datos. Pero bueno, antes de iniciar con eso, no sé si ¿existe alguna duda de lo que hemos hecho hasta este momento? Ingeniero, Sí. yo me uní el día de hoy, pero como me mandó los videos, lo hice, no pude bajar el archivo del coronavirus, no sé por qué, igual y no soy tan buena. Entonces lo hice con mis propios datos Ajá. y seguí las instrucciones, pero en la parte donde tienen los cuadros de funciones, esos números, yo traté de la tabla dinámica, ponerle igual a y el número. Por ejemplo, igual a la fila, el número de la letra y la columna. Pero en el momento en que Sí. hice el filtrado, bueno, en que usted los segmentó, en que yo segmenté mis datos, no me actualizaba los datos en las cajitas azules, naranjas, verde, negra. Y sí hice la conexión con las demás. No sé si hice un paso muy mal. Entonces, porque yo no sumé nada, como mis datos no son yo trabajo con biogás, Sí. yo sumé el metano que se generó, bueno, no lo sumé de diferentes reactores. Y por Ajá. ejemplo, yo quería saber el total del reactor 1, el reactor 2, 3, hasta el reactor 15. Y cuando quería filtrarlos en mi tabla de segmentación por reactor, en no me aparecía cuando hice los cuadros la producción de metano que tenía yo por cada reactor. Entonces no supe si lo hice mal. Algo, yo creo que sí. Bueno, primeramente tendríamos que ver en las tablas dinámicas. A ver, déjenme nada más, a ver, que está aquí un poquito lento esto. Sí. Mire, si gustan el receso, para que continúe con mis compañeros, le puedo enviar por correo los datos. Ok. Y lo revisamos después del receso, si gusta, para que también no se entretenga con mis datos, porque como no son del corona, Sí. si gusta, si alguien más tiene dudas, se los puedo mandar por correo electrónico. ¿Cómo ve? ¿Y por qué no habrá podido trabajar con esos datos del coronavirus? No lo pudo descargar por ahí se los mandamos en el WhatsApp, ¿no? No los pude descargar, quizás no supe cómo, yo creo que se pueden descargar en todas partes del mundo, ¿no? Yo ahorita no estoy en México, yo pienso, no sé, pero yo digo que sí, ¿verdad? Sí, déjeme, por aquí tenía yo el link, a Si lo lo mejor déjele tiene, paso el link o y si lo, déjeme. Ujú, sí, o si lo tiene ya en Excel, porque yo no pude transformarlo, tenía en CSV, Ajá. y cuando lo quise hacer exactamente como lo pasó usted en descargar como texto, no lo pude descargar el archivo. Entonces A ver. empecé a usar mis datos para practicar. De todas formas, es a lo que yo quiero, por eso es el curso, para poder analizar datos de biogás, producción de biogás, lo más rápido, antes de entrar a análisis estadísticos. Pero si lo tiene por un archivo Excel o que me lo mande ya descargado, quizás se tarde en descargar porque son muchos, pero quizás lo pueda usar. Sí, porque sí lo tengo aquí, pero está en CSV, déjame ver si lo... O si gusta, sí, en CSV y ya pruebo en el receso si lo puedo descargar y ya le comento si sí pude o no. ¿Cómo ve? Ya está bien. Ok, a ver.
Bueno, dejen nada más, hago la conversión y ahorita ahí se lo paso, sirve que se conecten los demás compañeros que faltan, porque, a ver, ahorita vamos, son 12. 12, pero si quito dos conexiones mías, en realidad se han conectado 10 personas. Muy bien. Entonces sirve que se conecten más compañeros. Y mientras lo convierto a Excel y se lo paso ahí por el WhatsApp. Muchas gracias. ¿Quién más había tenido problemas? Recuerdo, bueno, hace rato estaba viendo el video de la vez pasada, por ahí me acuerdo que Tere también había tenido un pequeño problema. No sé si lo pudo resolver. Oh, sí, profe. Buenos días a todos. Sí, profe, se acuerda que mi compu se trabó. Sí. Ya una vez que reaccionó, se actualizaron los valores, porque lo que sucedía en mi caso era que no se actualizaban los valores de los cuadros. Del Sí. gráfico sí, pero de los cuadritos no. Entonces yo creo que por eso también se trabó mi compu, como que es mucho para ella. No sé, está fallando mucho últimamente, por eso ya no me Sí. sorprende. Pero sí se lograron actualizar. Bueno. Pues esperemos porque en la sesión del siguiente sábado, a ver, ¿cuánto habíamos dicho que cuántos registros tiene? Tiene 650,000. La siguiente sesión vamos a trabajar creo que con 1,500,000 de registros. Uy, a ver si no se pone, Se va a poner un poquito lento. Sí, Es de que, hecho también la mía se pone un poquito lenta porque sí es mucho. sí, es que ese día tenía muchas cosas abiertas. Yo creo que también es por eso. Ya voy a tratar de cerrar todo y, bueno, menos Excel y la reunión. Sí, también eso, porque el Google Meet sí ocupa mucha memoria, entonces sí hay que procurar tener pues cerrado todo, no tener tantas cosas abiertas porque sí le quita mucho rendimiento. Muy bien, déjame, ya se está convirtiendo, es que como estoy convirtiendo aquí en esta pantalla, se tarda un poquito. Bueno, pues muy bien, vamos a continuar. Ahorita le paso el archivo porque se está comprimiendo. Y,
Muy bien, entonces lo que vamos a hacer enseguida a esta gráfica que tenemos aquí, vamos a ponerle un fondo de un color similar a esto para que más o menos tenga el mismo diseño, para lo cual vamos a entrar. Bueno, pues simplemente nada más lo seleccionamos y nos vamos aquí a la parte de formato, y luego aquí en la opción de relleno de forma vamos a seleccionar, creo que es este color de aquí, o este de acá. No, este de acá. Vamos a seleccionar este color para que nuestro gráfico tenga más o menos el mismo color. Ah, no, este no es, este está diferente. A ver, es como más azul. Puede ser este, pues. Creo que sí. Bueno, como yo estoy un poco daltónico, en veces cuando los colores están muy similares, como que yo los veo iguales. Pero bueno, para que tenga más o menos el mismo tipo de diseño, le voy a poner ahí ese color de fondo al gráfico. Y vamos a ir haciéndole ya nada más unas pequeñas adecuaciones a este dashboard para posteriormente hacer otro tipo de dashboard que a lo mejor podemos utilizar como indicadores cuando queremos alcanzar metas. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Primeramente vamos a acabar este y luego iniciamos el otro. Entonces aquí tenemos los que son los casos positivos del COVID, y habíamos mencionado la vez pasada que tanto el gráfico como los datos de nuestra tabla y lo que son aquí nuestros datos principales, nuestro total de casos, casos positivos, casos negativos, defunciones, positivos en mujeres, positivos en hombres. Bueno, pues este dato lo tenemos como una forma de resumen de datos generales, y que habíamos mencionado que a través de la segmentación de datos, cuando yo selecciono un estado en particular, por ejemplo, vamos a ponerle donde está México, pues se actualizan tanto mis datos generales como el gráfico y esta tabla que tenemos por acá. Muy bien, déjenme nada más, ya se acabó aquí de comprimir. Y ahora voy a enviar. Muy bien, ahí por el WhatsApp pasé nuevamente el archivo comprimido, pero ya con formato de Excel, de los datos estos del coronavirus. Muy bien, gracias. Muy bien, como se fijan, aquí tenemos una tabla donde tenemos todas las entidades, y aparte aquí tenemos una segmentación de los datos en base a la entidad. Quizás a mí me interese que esta tabla siempre se esté mostrando. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Habíamos vinculado esta segmentación de datos con la tabla, pero quizás a mí me interese que la tabla siempre se esté mostrando. Aquí ya sería de acuerdo a lo que yo quiera mostrar. Por ejemplo, aquí ya no me gusta que nada más, si yo selecciono México, yo quiero que me siga mostrando todas las entidades. Entonces voy a quitar aquí este filtro. O a lo mejor, en vez de mostrar todas las entidades, porque aquí la idea del dashboard es que me presente toda la información que yo necesito, pero sin que yo le tenga que dar aquí, por ejemplo, un scroll hacia abajo para ver los demás estados. Quizás yo pueda hacer que aquí me muestren nada más las 10 ciudades que tengan más casos de COVID. ¿Cómo le puedo hacer eso? Bueno, pues aquí en este gráfico, perdón, en esta tabla más bien, en esta tabla dinámico, tenemos aquí la opción de filtros de valor. Es decir, el filtro estará en base a los valores, a los totales que yo tengo establecidos en mi tabla dinámica. Entonces yo le puedo poner aquí como filtro de valor que me presente únicamente los 10 mejores, ¿sí? Que me muestre los 10 que tengan los 10 superiores, es decir, los 10 estados que tengan más casos positivos de COVID. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Que me muestre los 10 superiores, pero bueno, pues a lo mejor si me interesan nada más 7 o si me interesan 5, yo le puedo modificar ese comportamiento. A mí me interesa que a lo mejor los 5 estados o los 7 estados o los 10 estados. Vamos a dejarle en 10 estados. Y le doy aquí a aceptar.
Y a ver, no me lo puso. 10 mejores. Ahí está. Entonces, ahí me va a mostrar los 10 estados con mayores casos positivos. Y como mencionaba ahorita, a lo mejor quizás a mí me interesa que siempre se esté mostrando esta tabla, ¿sí? Y que cuando yo seleccione aquí uno de los estados, que se sigan mostrando esas 10 tablas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues quitar el vínculo de esta segmentación con esta tabla. Para lo cual vamos a quitárselo nuevamente. Voy a quitar primeramente el filtro que me muestre todos los estados. Si se fijan, como ya quita el filtro, y este tiene un filtro por estados, pero a la vez aquí también se está filtrando en base a los estados que tienen mayores casos positivos de COVID, entonces ahí se está contraponiendo un filtro con otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer para prevenir este comportamiento? Bueno, pues aquí en las entidades nuevamente voy a poner el filtros de valor que me presente los 10 mejores. Ahí están los 10 mejores, pero, o quizás para que se llene un poquito más, a lo mejor, no sé, en vez de 10, que sean 12. Los 12 estados con más casos. Entonces, ahí están los 12 estados con más casos positivos, para que me muestre un poco más de datos aquí en mi dashboard. Y bueno, aquí le voy a insertar unas filas porque aquí voy a poner ahí el título, y para que este se baje un poquito. Muy bien. Ahora, ya tengo esto de aquí, pero yo, como mencionaba ahorita, si yo selecciono un estado dentro de mi segmentación de estados y no quiero que me afecte esta tabla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues como habíamos visto anteriormente, déjenme voy aquí a opciones y que me muestre la cintilla de opciones y siempre me la esté mostrando. Ya cuando lo termine mi dashboard, que ya sea mi dashboard definitivo, pues entonces ya le puedo quitar esta cinta de opciones que no me la muestre para tener mayor espacio de visualización de mis datos. Entonces, me interesa quitar la vinculación de esta segmentación de datos con esta tabla dinámica, pero únicamente con la tabla dinámica. Entonces, vamos a hacer eso. Me voy aquí a analizar. Oh, perdón. Z. Y conexiones de filtro. A ver, no, esto no. Esto necesito seleccionar la segmentación. Y en conexiones de informes, tengo aquí mis tablas dinámicas. Pero luego no voy a saber cuál tabla dinámica es a la que me estoy refiriendo. Si se fijan aquí, tiene nombres, tabla dinámica 6, tabla dinámica 2, 3, 4, 5. Es decir, cada vez que yo voy creando una tabla dinámica, Excel se encarga de darle el nombre de tabla dinámica más un número consecutivo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es cambiarle el nombre a mi tabla dinámica. Entonces, yo me pongo aquí dentro de la tabla dinámica. Y para cambiarle el nombre a mi tabla dinámica, me voy aquí al menú Analizar, teniendo únicamente, no necesito seleccionar toda la tabla, simplemente con que esté dentro de la tabla dinámica, me voy al menú Analizar, luego me voy a Tabla Dinámica, y si se fijan aquí, aparece el nombre de la tabla dinámica, aquí es Tabla Dinámica 6, entonces yo le puedo poner, por ejemplo, aquí, Tabla Dinámica, por ejemplo, top 10, ¿sí? Ah, no, le habíamos puesto dos estados. Entonces, tabla dinámica top 12. Entonces, esta es la tabla dinámica top 12. Y vamos a ver si podemos, pues, desvincular esta tabla dinámica en específico. Entonces, selecciono nuevamente mi segmentación de datos.
Y bueno, pues como todavía está vinculada, si yo selecciono uno de los estados, pues me muestra únicamente ese estado, pero yo lo que quiero hacer es desvincularlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y nuevamente vemos que me aparecen todos los estados, pero yo había dicho que aquí quiero que me seleccione únicamente los 10 mejores o los 12 mejores, según la cantidad que yo quiera mostrar. Entonces, ahí 10 mejores, pero lo que queremos hacer es desvincularlo. Ya le pusimos el nombre a esta tabla dinámica como tabla dinámica top 12. Entonces, selecciono aquí la segmentación, me voy a opciones y en conexiones de informes, aquí yo tengo la conexión con tabla dinámica top 12. Entonces le quito esta casilla de verificación y vamos a ver si ya no lo está permitiendo. Entonces, si yo selecciono un caso en específico, por ejemplo, Durango, veo que se me actualizan mis datos generales, ¿sí? Mi total de casos, casos positivos, casos negativos, de funciones. Veo que se actualiza mi gráfico, pero sigo mostrando aquí mi tabla dinámica con el top 10 de los estados que tienen más casos positivos. Entonces, yo puedo hacerlo de la forma en que yo necesite y vincular la segmentación de mis datos con las tablas que yo necesite específicamente vincular, como en este caso, a mí me interesa que siempre me esté mostrando las 10 entidades con más casos. Pero sí quiero que si yo hago una segmentación por estados, pues que sí me diga cuáles los totales de casos positivos, negativos, de funciones, y que se actualice mi gráfico, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer según a las necesidades que yo tenga que hacer con el diseño de mi dashboard. Ahora, dentro de mi dashboard, yo puedo poner todas las segmentaciones de datos que yo necesite, ¿sí? Para lo cual, vamos a agregar aquí una nueva segmentación de datos. Vamos a, aquí el menú analizar. Voy a seleccionar aquí mi gráfico y le voy a dar aquí en analizar. Y, bueno, se está grabando. Es que como le tengo ahí que se guarde automáticamente cada 10 minutos o cada 15 minutos se estaba guardando y por eso como que a veces parece que se bloquea un poquito. Pero bueno, ¿sí vamos bien todos hasta este punto? Sí, profe. Sí, ok. Muy bien, entonces le voy a quitar aquí los filtros y vamos a agregar una nueva segmentación de datos. Entonces voy a seleccionar aquí mi tabla dinámica y esta tabla dinámica yo quiero irme a la opción de analizar y vamos a insertar una segmentación de datos. Y en la segmentación de datos yo quiero segmentar en base, por ejemplo, el tipo de paciente, que en el tipo de paciente yo por ahí en la base de datos estas del COVID tenemos dos tipos de pacientes, el ambulatorio y el hospitalizado. Sí, bueno, le voy a dar aquí tantito cancelar, me voy a ir aquí a la base de datos COVID y por aquí está, tipo paciente, sí, está ambulatorio y hospitalizado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me interesa hacer en mi dashboard, una segmentación en base al tipo de paciente. Entonces, selecciono mi tabla dinámica, me voy a analizar y voy a insertar una segmentación de datos y esa segmentación de datos va a ir en cuestión de el tipo de paciente. Y aquí está.
Y para darle mejor presentación, vamos a ponerle que sea a 2 columnas. Y esto lo hago más chico y más ancho. Ya está, ambulatorio y hospitalizado. El tipo de paciente puede ser ambulatorio. Incluso como esto del resultado, pues lo puedo tapar ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, primeramente hay que, ¿cómo quiero hacer la conexión de informe? Quiero vincularlo, por ejemplo, si yo ahorita selecciono ambulatorio, pues veo que nada más se me actualiza la tabla, pero no se me actualizan los datos generales ni el gráfico. Entonces tengo que hacer también, cuando seleccione aquí mi segmentación de datos en base al tipo de paciente, tengo que hacer la conexión de informes y yo quiero que me lo conecte con todas mis tablas dinámicas. Entonces le doy a aceptar. Y ahora sí, si selecciono ambulatorio, pues veo que hay 512.208 casos de ambulatorios, de los cuales 100.674 son positivos mujeres y 104.235 son positivos hombres. Pero si me interesan los hospitalizados, yo le doy clic en hospitalizados, se me actualizan mis totales, se me actualiza mi tabla dinámica y se me actualiza mi gráfico. Igual si yo quiero seleccionar ambos, ambulatorios y hospitalizados, pues ahí los puedo seleccionar. Únicamente activo esta casilla de selección múltiple. Bueno, entonces ahí ya tenemos ahí 2 segmentaciones en base al tipo de paciente, en base a la entidad. La entidad de nacimiento, la segmentación de entidad de nacimiento no está vinculado con esta tabla dinámica, pero en el caso del tipo de paciente sí está vinculado a todos mis indicadores de mi dashboard, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? En el dashboard también será muy común ver el comportamiento de mis datos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a seleccionar nuevamente aquí mi tabla dinámica, me voy a analizar y vamos a insertar una escala de tiempo. En la escala de tiempo vamos a insertarlo, vamos a hacer una escala de tiempo en base a la fecha de ingreso a cualquiera de las unidades médicas que están en nuestra base de datos, ya sea la Sedena, el IMSS, el ISSSTE, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Todas las unidades médicas en las cuales se atienden a pacientes con COVID. Entonces voy a hacer una escala de tiempo en base a la fecha de ingreso, le voy a dar aquí a aceptar y aquí me pone mi escala de tiempo. Voy a pasar este otro por acá y bueno, ya es cuestión de irlo acomodando. Quizás a lo mejor me interese aquí agregar otros 2 espacios. Voy a poner aquí otros 2 espacios, voy a insertar 2 espacios, doy clic con el botón derecho del mouse, pero seleccionando para agregar dos líneas más. Selecciono 2 celdas, clic en el botón derecho, le doy insertar y que me inserte toda una fila. Entonces ya veo que mi tabla se hizo más para abajo y ahí voy a poner mi escala de tiempo. Y como yo sé que mi base de datos nada más tiene información de enero a junio, pues yo lo puedo hacer todo un poquito más chico o un poquito más grande, ¿verdad? Ya eso irá de acuerdo al tamaño que yo tenga disponible. Aquí como yo tengo un poquito menos de espacio, pues a lo mejor que quizás se está poniendo un poco amontonado las cosas, pero bueno, ya es cuestión de darle un poquito de toques de diseño para que esto se vea adecuadamente. Entonces, ahí está mi escala de tiempo en base a la fecha de ingreso. Y, por ejemplo, si yo quiero ver cuál fue el comportamiento de los casos de COVID, específicamente de
de marzo, veo que cuando yo selecciono marzo, se actualizó mi tabla, pero no se actualizaron mis datos generales. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer lo mismo que con la segmentación de los datos. Es decir, tengo que hacer una conexión de mis informes. Entonces, selecciono mi escala de tiempo, me voy a opciones y me voy a conexiones de informes. Yo lo quiero conectar esta escala de tiempo con todas mis tablas dinámicas para que cuando yo le dé yo seleccione algún mes en específico, pues lo podamos ver. Ahora, como yo tengo aquí en el mes de marzo, son muy pocos los casos, pues a ver, vamos a poner un poquito más de, por ejemplo, de marzo, abril y mayo. Y ahí vamos viendo que se me actualiza mi tabla, se actualiza mi gráfico y se me actualizan mis totales. Y bueno, también vemos que cada vez que voy seleccionando una de las opciones, como se va haciendo la tabla un poquito más grande y más pequeña, habíamos dicho que a lo mejor podemos ponerle un tamaño fijo. Por ejemplo, voy a ponerle, esto tiene aproximadamente un ancho de 10.5. Voy a poner aquí voy a seleccionar que desde enero, voy a poner la escala de tiempo de enero hasta julio, para que me presente todos los datos, y luego le voy a dar ahí primeramente un formato para que no se me esté moviendo a cada rato. Entonces, todo lo que es la columna de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, le voy a dar un ancho de columna de 11.5. Acá no quedó muy ancho, le voy a poner de 10. Y el total general, pues como está un poquito más grande, lo voy a poner así. Para que esto no se me esté moviendo a cada momento. Que ya habíamos seleccionado la tabla dinámica y en las opciones de tabla dinámica ya le habíamos puesto la opción de autoajustar anchos de columna al actualizar. Es así para que no nos cambie ese ancho, ¿sí? Pero sí, desde un inicio tener el mismo ancho para cada una de las columnas. De tal modo que si yo selecciono, por ejemplo, aquí únicamente a lo mejor el trimestre de abril, mayo y junio, pues veo que ya se me seleccionó bien aquí abril, mayo y junio, con el mismo ancho en cada columna, ¿sí? Lo que pasa es que la vez pasada, el sábado pasado, no, antepasado, pues habíamos estado ajustando manualmente cada una de las columnas en base a las cantidades que tenían, pero es mejor que todas tengan el mismo ancho y que hayamos deshabilitado la opción de autoajustar. Muy bien, entonces, aparte de lo que es la segmentación de los datos, podemos poner una escala de tiempo para ver cuál fue la evolución de mis datos conforme a tiempos en específico. Yo lo puedo seleccionar como lo estábamos haciendo aquí, cada uno de los meses. Y si se fijan aquí en la escala de tiempo, en la parte de arriba aquí viene meses. Si yo tuviera todo el año completo, pues a lo mejor yo quiero que me lo muestre en vez de meses por trimestres. Por ejemplo, aquí está trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, que ahorita está seleccionado todos los trimestres. Pues ya si quiero yo ver un trimestre en específico, bueno, pues ahí está el trimestre 1. O si quiero ver cómo fue el trimestre 2, ¿sí? Esto puede ser a lo mejor muy adecuado para lo que son ventas, o lo que pueden ser inventarios, etcétera, etcétera, ya según mis datos que yo necesite
visualizar, pero yo lo puedo acomodar mi escala de tiempo en base a lo que yo necesite. Años, trimestres, meses, días. Claro que pues si le pongo aquí días, pues sí estaría un poquito, como tenemos muchos datos de todo el año, bueno, de todo el primer semestre, pues entonces, bueno, vamos a ponerle días. Vamos a ponerle días. Ya le puse días y quizás a lo mejor yo quiero ver ciertos días en específico. Bueno, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Lo puedo hacer sin ningún problema. Por ejemplo, ahorita está seleccionado ahí. A lo mejor yo quiero ver, a ver cómo fue el comportamiento de mis datos, por ejemplo, de la semana por ejemplo, del 1 de mayo al 15 de mayo, que es cuando hay muchos días festivos, que el 1 de mayo el día del trabajo, el 10 de mayo día de la madre, y luego que viene por ahí el 15 de mayo, no sé, que el día del maestro, que el día del estudiante y demás. Entonces yo digo, bueno, voy a ver esa evolución en esos días en específico. Bueno, pues lo puedo ir haciendo, ¿verdad? Aunque bueno, como nos han dicho ahí las autoridades, por ejemplo, si tendríamos que ver 15 días más adelante de ese rango. ¿Por qué 15 días más? Bueno, pues en lo que si te contagias, por ejemplo, porque hiciste una fiesta el 1 de mayo, quizás los síntomas se van a ver. Si fue el 1 de mayo, pues se debería hasta el 15, 16 de mayo aproximadamente. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que pasa, por ejemplo, yo sé que del 1 al 15 de mayo hay muchas festividades, entonces, por ejemplo, los que se hayan podido contagiar del 1 de mayo, yo vería que hay una fecha de ingreso posiblemente el 15 de mayo o el 16 de mayo, y así sucesivamente. Entonces, a mí tal vez me interese ver del 15 de mayo al 1 de junio, por decir, ¿verdad? Y lo puedo hacer así en días en específicos, 15 al 1 de junio. O vamos a ponerle el 3 de junio. Lo puedo hacer. Y así yo puedo hacer una también segmentación de mis datos o un análisis de mis datos en base a una escala de tiempo y ver qué es lo que pasó en ese periodo. Ver cuál fue el comportamiento. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Que aquí como vemos, para estos días de mayo había 25,000 casos y como estos tienen muy pocos casos de junio, pues vemos que hay como una caída. Si analizáramos la base de datos del COVID, por ejemplo, que ya incluyera el mes de junio y de julio y de agosto, pues bueno, veríamos que esto va hacia arriba, no hacia abajo, porque pues en realidad nunca ha disminuido, ¿verdad? Se ha tenido un crecimiento más o menos constante. Pero bueno, le voy a quitar esto de días y le voy a dejar nuevamente como lo teníamos en meses y le voy a poner de enero a junio. Muy bien. Ya vamos por ahí haciendo nuestro diseño de nuestro dashboard. Por ejemplo, ahí está de enero hasta diciembre. Tenemos aquí por el tipo de paciente. Voy a poner por aquí mi gráfico. Ya para darle los toques finales. Aquí está el gráfico. Vamos a ponerle por aquí un título. Análisis COVID, por ejemplo. Análisis COVID. Vamos a ponerlo un tamaño un poquito más grande. Vamos a ponerlo en negritas. Vamos a ponerle otro tipo de letra. A ver, una letra un poquito más. Vamos a ver qué tipo de letra le ponemos. Esta, Cooper Standard Black. Y a lo mejor lo vamos a poner con otro color. Vamos a poner un color azul. Azul. Y un poquito más grande. Ahí está. Y bueno, como vemos aquí tenemos el diseño de las celdas de Excel, ¿verdad? En el cual tenemos
pues las intersecciones de las líneas de los renglones y columnas, en lo cual nos ayuda a formar las celdas y ver qué es lo que hay de contenido en cada celda. Pero pues ya cuando tenemos listo nuestro dashboard, vamos a decir, no, pues ya con eso es suficiente, son los datos que yo necesito. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues voy a quitarle aquí, me voy al menú Vista y le voy a quitar las líneas de cuadrícula. Y ya tengo un fondo blanco. Bueno, pero quiero quitarle ese fondo blanco y quiero ponerle otro color de fondo. Entonces voy a seleccionar, le doy clic aquí donde se hace aquí la intersección entre las columnas y los renglones, en esta flechita, para que se me seleccionen todas las celdas. Me voy a inicio y le voy a poner un color de fondo. Quizás este gris que está muy tenue, y ahí está. Pero luego quizás se me pierde con el diseño que tenía aquí anteriormente de mi tabla, entonces nuevamente a lo mejor ese gris no sea tan adecuado. Quizás un gris más oscuro. Pero bueno, veo que luego se pierde la tabla que yo tenía aquí, el diseño de mi tabla. A lo mejor aquí también necesito pues cambiarle ese diseño de la tabla. A lo mejor cambiarle pues otro diseño. O simplemente pues dejarlo en blanco, ¿verdad? Como lo tenía al inicio. Con Z, lo voy a poner como estaba anteriormente. Ahí está. Y bueno, pues ya oculto la cinta de opciones y más o menos ahí tenemos nuestro dashboard. Que bueno, pues a lo mejor me falta un poco de ponerlo un poquito más atractivo, ¿verdad? Pero pues ya entra ahí un poquito, pues de tener nociones de diseño, ¿verdad? El balance de tipos de letra, de colores, para que todo esté más o menos uniforme en cuanto a la presentación. Aquí en lo que es la escala de tiempo le podemos, también hay diferentes formatos prediseñados, a lo mejor ahí lo puedo cambiar a algún otro de los formatos. Si ese formato no me gusta, pues lo puedo modificar. Le puedo, selecciono aquí, escala de tiempo completa, le doy aquí formato y voy seleccionando los tipos de letra, los colores de fondo y lo puedo personalizar, al igual que lo que son las escalas de tiempo. Si me voy a opciones, pues hay algunos formatos ya preestablecidos, ¿sí? Pero si no me gustan, por ejemplo, ahí seleccioné uno, si no me gustan, pues bueno, pues lo puedo simplemente editar el formato y hacerlo de acuerdo a mis necesidades. Muy bien. Pues esto sería lo que es un dashboard para análisis de mis datos, ver qué es lo que está pasando y con las posibilidades de poder segmentar los datos en base a diferentes filtros. Aquí tenemos en base a la entidad de nacimiento, el tipo de paciente. Si yo necesito alguna otra segmentación, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. O a lo mejor, por ejemplo, aquí veo que me queda mucho espacio abajo, entonces en este filtro, pues a lo mejor si yo tenía filtro de valor de los 10 mejores, pues a lo mejor le digo, no, pues los 15 mejores. Ahí está. Y sirve que mi gráfico lo haga un poquito más grande, que se alcance a visualizar, caray, ya me fui demasiado grande, que se alcance a visualizar en mi página completa. Lo voy a hacer un poquito más chico. Por acá.
para que quepa perfectamente. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestro diseño de nuestro dashboard. Ahora, vamos a suponer, pues cada quien tendrá sus propias necesidades, ¿verdad? Esta es una propuesta que yo fui realizando ahí, no sé, conforme se me iba dando una idea general, pero pues a lo mejor, si yo no sé cómo empezar a hacerlo, pues a lo mejor yo puedo hacer algunas búsquedas para ver, no sé, imaginarme o visualizar algunos tipos de dashboard que a mí me interesen. Por ejemplo, aquí en Google yo puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, dashboard, porcentajes de ventas. Me voy aquí a Excel, digo a Google, perdón, hago una búsqueda y le digo que me busque imágenes. Y aquí yo veo diferentes diseños y digo, bueno, pues me gustaría a lo mejor un tipo de diseño como este, no sé. Que al final de cuentas, pues eso ya depende de los tipos de datos que yo quiera mostrar, ¿verdad? A lo mejor puedo hacer algo como esto, pero pues bueno, pues eso ya depende de cada quien. Como mencioné ahorita, pues se requiere un poco de creatividad y en esa creatividad también tener, pues tener un balance entre los tipos de letras, tamaños de las letras o de las fuentes, el uso de colores, o incluso, por ejemplo, a ver, dashboard, indicadores de metas. Y ahí yo voy visualizando, ¿verdad? A ver qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, puedo utilizar este tipo de gráficos, unos gráficos circulares para ver ahí, por ejemplo, si yo quiero ver cómo voy en mis indicadores de ventas. Por ejemplo, yo tengo trazada una meta que de cada trimestre vender, no sé, 1000 productos o tener una utilidad de 10,000 pesos o lo que yo sé, o lo que yo necesite, pues puedo crear esos indicadores. Que bueno, ahorita vamos a hacer otro ejercicio de un dashboard con unos tipos de gráficos circulares, algo así parecido a esto, para ver cómo vamos en función de nuestras metas o en función de porcentajes. Pero bueno, eso de los dashboards son muy útiles, sirven para que nosotros vayamos mostrando cuál es el comportamiento de nuestros datos y cuando tengamos que hacer alguna presentación de esos datos, no hacerlo en una presentación, o sea, tener ya todo fijo y hacerlo en una presentación de PowerPoint, ¿no? Pues mejor podemos hacer un dashboard de este tipo y en el cual, bueno, yo quiero ver, bueno, pues si yo quiero ver un estado en específico, si quiero ver tipos de pacientes, si quiero ver qué es lo que pasó en ciertas escalas de tiempo, lo puedo hacer. Sería mucho más interactivo que tenerlo yo todo esto estático y presentarlo en un PowerPoint. Pues no, ¿verdad? Esto es mucho más dinámico, más atractivo e incluso más útil. Ahora, pues para sacarnos ideas de cómo hacerlo, pues hay que buscarle, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí le pongo Coronavirus México, aquí me da estas estadísticas que nos va dando por aquí Google, pero si entramos, por ejemplo, a esta página de coronavirus.gov.mx, bueno, en este caso porque ahorita es el tema que estamos tomando como tema central para ver cómo hacer las cosas ahí en Excel. A ver, por ejemplo, voy a ir aquí en la parte de datos y aquí tablero general con ACID. Miren, por ejemplo, aquí está algo parecido a lo que estamos haciendo. Bueno, no parecido, o sea,
de lo que yo quise más o menos mostrar, que total de casos, cuántos son positivos, cuántos negativos, cuántas son de aflicciones, cuántos son en mujeres, en hombres y demás, ¿sí? Por ejemplo, o sea, para darnos una idea de cómo puedo presentar mi dashboard, pues hay que buscar, ¿verdad? Porque hay que basarnos en los trabajos de otros. No se trata de hacer una copia fiel de lo que alguien haya realizado, sino simplemente que nos sirva de inspiración para hacer lo que nosotros queremos mostrar. Pero bueno. Bueno, voy a cerrar esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto, jóvenes? Si no, para continuar con otro dashboard, un poquito más, bueno, con otro diseño, pero para seguir practicando tanto lo que es la parte de tablas dinámicas, que aunque ya lo habíamos visto en el curso intermedio de Excel, para los que no han trabajado mucho con tablas dinámicas, bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio de otro dashboard utilizando otro tipo de indicadores. Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que una vez que vamos, por ejemplo, si vamos alimentando la base de datos, se vayan actualizando automáticamente los valores en el dashboard? Ah, ok, perfecto. Ahí ya depende mucho cómo hagas las cosas. Fíjate bien. Bueno, ahorita ya se está grabando. Ah, ya terminó. Sí, cuando se empieza a grabar automáticamente, se bloquea un poco, pero ya acabó. Fíjense bien. Cuando empezamos a hacer esto de la base de datos del COVID, ¿qué fue lo primero que hicimos? Descargamos un archivo CSV. Ese archivo CSV es un archivo de texto que lo podemos abrir en Excel. Nosotros podemos darle aquí archivo y luego la opción de, por aquí hay la opción de importar. O podemos abrir directamente dándole doble clic al archivo de CSV y guardarlo como Excel. Pero si lo hacemos de esa forma, nos limita mucho en la forma de hacer las cosas ahorita. Nosotros cuando empezamos a hacer este ejercicio, entramos a esta opción que se llama datos. Déjenme, me voy a fijar nuevamente aquí la cinta de opciones. En esta opción de datos, a partir de Excel 2016, vemos esta opción de obtener datos externos y nosotros utilizamos la opción esta desde un archivo de texto. Al hacerlo de esta forma, nos crea una conexión a un archivo. Por ejemplo, en este tengo 650,046 registros. El sábado antepasado les pasé dos archivos, COVID-1 y COVID-2. El COVID-1 es el que estamos trabajando actualmente. Y luego les pasé el de COVID-2. Al nosotros haber seleccionado la opción de datos y obtener datos externos y vincularlo con un archivo, lo que en realidad está haciendo internamente Excel es una vinculación entre el archivo de texto CSV y entre Excel. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos el nuevo archivo de la base de datos del coronavirus. Entonces, aquí tenemos esta opción de conexiones, ¿sí? Y vemos que está establecida la conexión con el archivo COVID-1, ¿sí? Yo lo puedo hacer de dos formas. Vamos a suponer que aquí yo tengo este archivo de COVID-1 que descargué del sitio de datos abiertos del gobierno de México, ahí donde lo habíamos abierto, ahí donde les mostré la vez pasada, ¿sí? De datos epidemiológicos. Vamos a suponer, y luego al día siguiente descargo la nueva versión. Yo simplemente coloco aquí en mi carpeta ese archivo con el mismo nombre y ya nada más cuando entro aquí a la conexión del libro le doy aquí la opción de actualizar.
y solo me hace la actualización. Por ejemplo, aquí yo tenía el COVID-1, le voy a dar ahora, voy a actualizar al COVID-2. Voy a hacer la importación. Y en lo que va haciendo eso, aquí, fíjense bien, tenía COVID-1 y COVID-2. COVID-1 es un archivo de 120 megas y el de COVID-2 es de 180 megas. Dice, la operación que va a realizar afecta a un gran número de celdas y que se va a tardar. Bueno, pues sí, porque si el de COVID-1 tenía 650,000 registros, el de COVID-2 creo que tiene como 800,000. Entonces ahí se va a tardar un poquito, pero me va a hacer la actualización de mi base de datos. ¿Por qué? Porque ya tengo una vinculación con ese archivo. Nada más, ahí se va a tardar un poquito en actualizar los datos. Bueno, pues se está tardando, pero bueno, ahí depende de la velocidad de cada uno de nuestros equipos, pero ahorita, como les mencioné, pues son 650,000 registros del archivo de COVID-1, que es hasta el mes de junio, creo, y luego el de COVID-2 está hasta el mes de julio, pero ya tiene como 100,000 o más de 100,000 registros más adicionales a los 650,000. Entonces sí se tarda unos 1, 2 o 3 minutos, ya depende de cada uno de nuestros equipos. Y también se tarda porque, pues, como tengo aquí abierto la sesión del Google Meet y ese consume muchos recursos, pues también se tarda, ¿sí? Por ejemplo, si yo me vengo aquí al administrador de tareas, veo que el uso del CPU, bueno, pues no está tanto. Y la memoria, pues también ahí anda que a un 80% quizás. Pero bueno, ahí está haciendo la actualización. Ahí va, ahí va. Inge, perdón, ¿cuál va a ser el archivo que vamos a actualizar? El mes pasado les pasé 2 archivos, ¿no? COVID-1 y COVID-2. Sí. Entonces nada más hay que seleccionar a COVID-2 aquí en conexiones. Y bueno, esperar a que termine de hacer el... Muy bien, gracias, Inge. A ver, voy a ver si control y la flecha hacia abajo. Fíjense bien, ahora tengo 984,289 registros. Ya no son los, ¿qué? 650,000 que había hasta junio. Como ya es hasta julio, son 984,289. Ahora sí, me voy aquí al dashboard y pues tengo que actualizarlo. Entonces le doy aquí la opción. Ya una vez que actualicé la conexión, le voy a poner actualizar todo para que me actualice mis datos. Caray, ¿qué pasó? A ver. Finalizar y actualizar. Aquí nos vamos, ya cuando estemos aquí en el dashboard, nos vamos a la pestaña de analizar y luego le damos a actualizar para que me haga la actualización de mis datos en base a mis datos anteriores de la base de datos del COVID. O sea, ya no con los 650,000 que estábamos trabajando con el mes de junio, hasta junio o mayo. Sí, era más bien hasta mayo, pero con poquitos de junio. Y ya es hasta el mes de julio, que son los 984,000 registros. Entonces ya estamos cerca del 1,000,000 de registros.
Muy bien, a ver, ¿ya se los actualizó? Déjenme checo aquí porque no me lo está actualizando bien. Actualizar. Necesito que me actualice aquí las tablas dinámicas. A ver, déjenme checo aquí porque sí me actualizó la base de datos del COVID, pero aquí las tablas dinámicas no me las está actualizando para que me actualice este dato, que el total de casos analizados pues debe ser estos 984.288 registros. Y a ver, actualizar. Ahí está leyendo los datos. A ver, ¿sí se los actualizó a ustedes? A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí se los actualizó? Yo traté con mis datos a donde voy y no sé, se podría, igual algún compañero, no sé si ellos sí. No, a mí no. Por ejemplo, yo escribo en los datos que tengo, porque no estoy trabajando ahorita con los del coronavirus. Ajá. Y, por ejemplo, escribo cualquier número porque producimos el biogás del día 0 hasta el Sí. día 35. Ajá. Y vamos en el día 18. Entonces escribí para el día 35, traté de actualizar y no se me actualizaron el dashboard ni la pivot, digo, perdón, la tabla dinámica. Pero la base de datos sí. Pues es que la base de datos, como estoy trabajando con los míos, pues yo lo actualicé manualmente, pero cuando la Actualizó actualicé, manualmente, no lo actualizó a partir de otro archivo. no, porque como no estoy trabajando con los del Ok, corona, ok. entonces cuando quise actualizar los valores en el dashboard, no se actualizaron. Ahí sí no supe cómo. Sí, sí, es lo que estoy viendo, porque a mí sí me actualizó la base de datos en base al nuevo archivo, Mm. pero veo que aquí las tablas dinámicas no me las está actualizando. A ver, déjenme ver. Entonces, bueno, le voy a dar aquí a actualizar todo otra vez. En base al COVID-2, a ver, yo quiero que me lo actualice todo. Ingeniero, ¿no será en cambiar origen de datos? A ver, bueno,
Como ya le había puesto esa opción, deja que termine. Pero bueno, así como dices tú, en cambiar origen de datos, o sea, puede ser, esa es otra opción, pero pues aquí en actualizar debe de querer, porque ahí en la opción esta de actualizar todo, tenemos esas dos opciones, simplemente actualizar el archivo o cambiar el nombre del archivo, ¿verdad? Como lo estoy haciendo yo aquí de COVID-1 al archivo del COVID-2. Y pues ya lo había hecho antes de hacer esto, que hice por ahí unas pruebas y sí lo había querido. Lo que pasa es que en veces sí hace como que comportamientos medio raros, ¿verdad? Así como le pasó la otra vez a Tere, ¿verdad? Que como que se tarda en actualizar los datos, aunque uno le esté dando, se tarda un poquito y... Pero a ver, vamos a ver si ahorita ahí quiere. La primera vez le di actualizar y ahora sí le puse actualizar todo, para que me actualice tanto la base de datos y a ver si me actualiza aquí actualizando las tablas dinámicas, pues se tiene que actualizar el dashboard. Disculpe, ingeniero, y hay una forma en la que, por ejemplo, como trabajamos con estudiantes y los estudiantes hacen sus prácticas en el laboratorio. Entonces, ellos toman las lecturas de lo que mide, de las gases que se producen y la producción. Y cuando ellos toman las lecturas, entran a Excel y ellos escriben manualmente el número. Hay una forma en que de ahí se actualice el dashboard y las tablas dinámicas sin que uno tenga que ir a analizar, a la opción analizar y actualizar. Puede ser automático donde ellos ya entren y puedan ver las gráficas y la producción del biogás. Sí, mire, fíjese bien, ahí también se le puede hacer de otra forma. Deje nada más que termine esta parte de aquí. Sí. Se tarda mucho, aquí está otra vez leyendo datos. Para esos casos hay que ponerlo como tablas. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la base de datos del COVID y aquí, por ejemplo, si tenemos así esos datos, estos datos para que se vaya actualizando, hay que tenerlo esto como una tabla. Por ejemplo, me pongo en cualquier celda y le voy a poner la opción dar formato como tabla y seleccionar cualquiera de los formatos que ya vienen aquí preestablecidos. Y ahí tiene ya un formato como tabla. Entonces, por ejemplo, me voy a ir aquí al final, control y la tecla hacia abajo. Y se fija, aquí se termina lo que es la tabla, pero si yo empiezo aquí a capturar datos, por ejemplo, aquí no sé, el 1 de agosto del 2020, fíjense bien cómo los datos que yo voy agregando a esta tabla se va cambiando o me va dando el mismo formato de tabla. Por ejemplo, aquí voy a agregar otro 1 de agosto del 2020 y luego otro aquí, 1 de agosto del 2020 y veo que me va poniendo cada uno de los renglones que yo voy agregando con el formato de tabla. Y cuando yo selecciono toda mi tabla o sea, lo toma todo esto como una tabla. Sí. Igual de la misma forma, si yo me voy aquí a la última columna y le agrego alguna otra columna, por ejemplo, voy a ponerle aquí otros datos. Por ejemplo, no sé, 1,
vemos que se agrega, y ese bien, yo le puse aquí 1 y 2, y esto se me pone aquí con un, bueno, el encabezado por default me pone columna 1, pero ya me lo toma como una tabla de datos, y al tener esa tabla de datos, aquí la tabla dinámica, en el caso de que yo no quiera hacer la vinculación de los archivos, debe de actualizarse. Por ejemplo, bueno, pues es que ahorita si lo actualizo, bueno, si quiere hacerlo usted, primeramente, a ver si nos sale eso que le estoy diciendo. Primeramente darle el formato como tabla, agregar unos registros y luego ya forzosamente tiene uno que ir aquí a datos y actualizar. Mm. Ok, entonces siempre tiene uno que estar al final actualizando, ya no es automático. No. Muy bien. Entonces me dijo que me voy a cualquier celda y luego Aquí en inicio, en el menú inicio, sí. y luego aquí dar formato como tabla. Ah, ok, perfecto. Ujú. Muy bien. Nada más borro estos 3 renglones que agregué. Eliminar filas de la tabla. Y la última columna también la voy a eliminar. Columnas de la tabla. Ok. Y a ver, aquí sigo teniendo el problema, no me lo está actualizando. ¿Por qué no? A ver, así como decía el compañero, una vez que se convirtió esto en tabla, la base de datos del COVID, cuando la puse como tabla, y como decía ahorita uno de los compañeros, aquí en el menú analizar y cambiar orígenes de datos, que ya me lo reconoce todo esto como una tabla. A ver si de esta forma, si quiere. A ver, espérame un tantito, Juan. Ok, bueno, ya regresé. A ver. A ver, al hacer la actualización, sí les actualizó la base de datos del COVID, ¿verdad? De 650,000 registros que teníamos a 900.
Ingeniero, yo tuve que actualizar cada tabla dinámica individual, quizás no se actualizarían por eso todos los datos, no sé. Y sí me actualizó los demás datos ya en el dashboard. A ver, ¿sí, sí me escuchan? Sí, Ah, es que se me fue por ahí unos momentos. Les preguntaba, al hacer la actualización del COVID-1 al COVID-2, ¿sí les actualizó la base de datos? A ver, ¿a cuántos sí se los actualizó? De los 650,000 registros a 984,000. A mí no me lo actualizaron. A ver, es que no los escucho, ¿sí, sí se los actualizó? Yo no le contesto, profe, porque yo voy muy atrasada. Se me borró todo lo de la última clase y lo estoy volviendo a hacer. Todavía no llego a esa parte, Ah, ok, por eso no contesto. ok, muy bien. A ver, los demás, ¿sí les hizo la actualización de la base de datos de los 650,000 registros a los 984,000? A mí no, Inge. ¿No? Pero a mí tampoco, pero se me hace que, bueno, yo no tengo el documento de los, no, el de COVID-2, pues. No. Se los había No, pasado la vez pasada, ¿no? A ver, déjenme por aquí. Bueno, si no, déjense, los vuelvo a pasar. sí, por favor.
Bueno, en lo que ustedes descargan ese archivo del COVID-2, si quieren le avanzamos al otro dashboard y ahorita checo eso de por qué no me está actualizando, porque sí me actualizó la base de datos, pero no me actualizó las tablas dinámicas. Si quieren, para no perder tanto tiempo, hacemos la elaboración del otro dashboard. Y ahorita checamos esa parte, porque aquí la base de datos sí me la actualizó cuando hicimos la actualización del archivo, pero no me actualizó la tabla dinámica. Ahorita lo checo eso, a ver si está... Tiene que ver alguna con lo que es la conexión, porque veo que ahorita ya desapareció la conexión. Pero bueno, déjenme, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí con la conexión? Conexión, voy a agregar, es... Pasó con la conexión. Bueno, lo voy a cerrar tantito porque aquí ya es como que yo creo que perdió la conexión. Déjenme, le pongo que no guarde estos últimos cambios. Sesión 1. Profe, no sé si era su intención, pero dejó de compartir pantalla. Ah, de veras, es que ahorita que se perdió la conexión. Déjenme presentar toda la pantalla. El archivo sesión no está bloqueado. ¿Por qué bloqueado? Se debe cerrado. Bueno, ya ahorita que se me bloqueó la computadora, bueno, perdí todos los cambios que habíamos hecho el día de ahorita, lo que era la escala de tiempo, la segmentación por tipo de paciente y demás. Esto le había puesto aquí que nada más los 10 mejores. Bueno, para no volver a repetir todo, porque ahorita que
que estaba haciendo la actualización del archivo y estaba ahí viendo por qué no me estaba actualizando la tabla dinámica y que se me bloqueó ahí la computadora y un poquito aquí la conexión de la internet, no se me guardaron los cambios y bueno, pero bueno, ahorita checamos ese detalle. Vamos a hacer aquí otro ejercicio de otro dashboard para irnos familiarizando con esta parte de los dashboards y de lo que es la generación de las tablas dinámicas. Ok. Fíjense bien, hace rato que les mencionaba de que cuando queremos hacer un dashboard, pues primeramente debemos de saber qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Y cómo queremos presentar los datos. Podemos hacer los dashboards de diferentes formas. Ahorita vamos a hacer uno más o menos parecido a este, que nos puede servir para mostrar ahí indicadores de cumplimiento de metas. Por ejemplo, qué porcentaje llevamos en alguna meta trazada de que nos trazamos vender o nos pusimos como meta vender cierta cantidad de mercancías. Podemos generar un dashboard a través de unos indicadores como de este tipo, unos indicadores circulares que me va mostrando el porcentaje o el progreso de los logros o el cumplimiento de las metas. Por ejemplo, también se puede hacer de esta forma, pero en esta forma pues tenemos un mismo gráfico nada más únicamente representando y poniendo las cantidades de los números, pero bueno, eso ya como mencionaba hace unos momentos, depende cómo nosotros queremos mostrar la información. Vamos a generar pues otro dashboard, vamos a generar aquí otras tablas dinámicas para hacer el siguiente ejercicio del otro dashboard. Vamos a ponerle aquí en la hoja 1, creamos una nueva hoja. Y en este nuevo dashboard vamos a poner ahí unos indicadores de porcentajes en base vemos que aquí tenemos como información los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, los que tienen EPOC, que es una insuficiencia pulmonar obstructiva crónica o enfisema pulmonar obstructivo crónico, algo así, asma, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades renales crónicas y demás. Entonces, queremos mostrar, por ejemplo, cuáles son los porcentajes en los cuales los pacientes que tienen COVID, de los que han sido diagnosticados como positivos de COVID, ¿qué porcentaje de esos pacientes tienen, por ejemplo, o diabetes, o tienen hipertensión, o enfermedades cardiovasculares, o cuántos han sido intubados y demás? Quiero mostrarlo a través de algunos indicadores. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tengo aquí nuevamente la base de datos del COVID con los 650,000 registros. Y vamos a generar nuevamente por ahí unas tablas dinámicas. Vamos a ponerle aquí insertar, una tabla dinámica. Quiero que me la ponga, por ejemplo, en la hoja 1 que acabamos de agregar. Entonces le voy a poner aquí hoja de cálculo existente y luego aquí ubicación. Me voy a ir aquí a la hoja 1. Quiero que me la ponga en la columna, por ejemplo, pues sí, aquí en la A1. Bueno, aquí en la A3. Y le doy a aceptar.
Y caray, se está tardando. Procesos, el Excel, Firefox, Chrome Reader. Checo a ver qué es lo que está haciendo que se tarde mucho el equipo. Bueno, se me está poniendo un poquito lento aquí el equipo. Pero bueno, ¿ya les insertó la nueva tabla dinámica, jóvenes? A mí también se me está trabando, profe. A mí ya me insertó la tabla, Inge. ¿Cómo? Perdón, a ver, no lo escuché. Ah, que a mí ya me generó la tabla Ah, ok. dinámica. En veces podemos tener ahí algunos pequeños problemas en cuanto a la cantidad de memoria, aunque pues, aquí en memoria yo tengo aproximadamente 6 gigas en RAM y está utilizándose aproximadamente un 80%. A ver, procesos. El Excel está ocupando 1 giga. El Firefox. El Firefox también está ocupando, pero a ver, voy a quitarle esto, voy a hacerle esto. Esto de acá. Ok. Sí, pues hay que tratar de cerrar todo lo que no sea indispensable. Esto de aquí. Vamos a cerrar. Ok. Entonces, base de datos, voy a insertar una nueva tabla dinámica en hoja de cálculo existente. Aquí en esta hoja 1, en el A3, voy a insertar la nueva tabla dinámica. Es la rebelión de las computadoras, profe. Sí, ¿verdad? Y No, sí, pero pues y ya si ve no que eso mientras se recuperan y sí, empezamos antes de las 12. Bueno, más bien pues a a lo las mejor 12. sí, pues pudiera ser otra opción, ¿verdad? Sirve que reinicie mi computadora porque pues no había tenido problemas en los 2 cursos anteriores y hasta ahorita sí tengo problemas ahorita como que con la... Pues ya ve que, por ejemplo, en el curso de intermedio trabajamos también con esta base de datos de casi 1 millón de registros y no había tenido ningún problema hasta ahorita que empecé a hacer la actualización de la tabla dinámica. No sé por qué se está... Bueno, pero vamos a hacer eso que dijo Tere, ¿no? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para yo reiniciar mi computadora, a ver si se restablece y empezar de cero el nuevo ejercicio que vamos a hacer de un dashboard que me va a servir como indicadores y no empezarlo y luego hacer la pausa. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la pausa ahorita? Y hacemos una pausa de 15 minutos en lo que también pues reinicio mi computadora porque no está queriendo insertar una nueva tabla dinámica, como que pues, ahorita me marcó error de falta de memoria. Entonces,
Vamos a hacer eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, profe. Muy bien, regresamos al mismo enlace. Sí, el mismo enlace. De hecho, ahí está compartido ahí en el WhatsApp. Ok, muy bien, Ok. gracias.